nuestra reflexión del día de hoy, ¿verdad? Sobre las corrientes éticas del pensamiento aplicados al mundo clínico. Muchas gracias por estar aquí, Irene Aguilar, Irene Barco y Carlos Díaz. Muchas gracias. Eh, Hoy vamos a trabajar un ratillo, a pensar alrededor de la corriente bioética que nace de la modernidad. La sesión anterior se la dedicamos a la corriente ética que nace, pues, del mundo clásico, por llamarlo de alguna manera. Es un, es un fenómeno interesante el de la cultura occidental, porque hagan de cuenta que nuestra queridísima cultura occidental, ¿verdad? de la que en la que nos entendemos más o menos, ¿verdad? En la que somos más o menos, ¿verdad? Y desde la que pensamos, desde la que entendemos, ¿no? Más o menos. Esta cultura occidental, yo siempre la he visto como un tren, ¿verdad? Ahora que están de moda los trenes, ¿no? Lo he visto como un tren que va, como los trenes, sobre dos rieles. Siempre sobre dos rieles, ¿verdad? Ahora ya inventaron los monorrieles y otras cosas, pero bueno, eso no nos sirve de ejemplo. Pensando en nuestra cultura como un tren de esos que tenemos aquí en nuestro país, que va sobre dos grandes líneas y que si una de las líneas se rompe, pone en peligro no la otra línea, sino al tren. ¿Qué estoy diciendo con esta metáfora? Fíjense ustedes, hay muchos pensamientos adentro de estas dos grandes líneas o tradiciones o formas, ¿ya? Una es la línea aristotélico-tomista que nos va a dar como resultado todo lo que ya ustedes tienen allí en su mente, en sus apuntes, en sus reflexiones, y que fue precisamente ese modelo del que tanto hemos hablado, que es el modelo que emana de la cultura grecorromana y que después se consolida ese modelo en la cultura judeocristiana, ¿ya? Es decir, quienes traen a la mesa el tema de que nosotros tenemos una inteligencia, una voluntad y unos apetitos, fueron los griegos. Concretamente, Aristóteles, que es el que más sistematiza esto, y Platón a su manera muy ideal, ¿ya? Pero este pensamiento clásico, aristotélico sobre todo, ¿verdad? 800 años después, prácticamente 800 años después, cuando el cristianismo, ¿sí?, se incorpora todo este tema, ¿sí?, a través de Constantino como pues una religión oficial del Imperio Constantino, que la intención de Constantino no era valorar al cristianismo, la intención de Constantino era pacificar su imperio porque eso le iba a traer bastantes buenos dividendos. Entonces, pues con un imperio en paz, trabajando y pagando impuestos, y qué mejor que una corriente de pensamiento que le apostara a la virtud, pero a la virtud de cada uno
de esos que iban a ser ciudadanos del imperio. Entonces, pues acomodó muy bien, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que los pensadores cristianos, después del 300, 400, hasta la gran consolidación de este modelo con Tomás de Aquino, que fue en el siglo XIII. Fíjense nada más lo que estamos hablando. Estamos hablando que nace el concepto en el 450 más o menos, 450 antes de Cristo, o como dirían los judíos, antes de la era común, ¿verdad? Nace en el 450 antes de Cristo. Luego pasan 800 años para que algo de aquellas ideas paganas, ¿ya?, que tienen que ver con una concepción de lo humano, entren al ámbito religioso cristiano, ¿sí? Y ahí se empieza a amasar toda esta noción de que somos una inteligencia, de que somos una sustancia individual de naturaleza racional, de que somos personas. Todo esto se da en una discusión no entre médicos, no entre ingenieros, no entre abogados. Esta es una discusión que se da entre teólogos, ¿ya? Un tema interesante en este hermoso país en el que vivimos es que nunca fuimos educados en este país para apreciar aquello que no se veía, ¿no? O sea, en este país hemos sido educados para apreciar lo que se ve. Y eso quién sabe, ¿eh? Para apreciar lo que se ve. Entonces, nuestro mundo es un mundo de sentidos externos, no de sentidos internos. O sea, díganme ustedes en su formación profesional, ¿quién les haya procurado la memoria deliberadamente? ¿Ya? No, esto te lo vas a aprender de memoria, no, sino trabajar la memoria como un sentido interno. Me van ustedes a decir, Rafa, ¿y eso cómo se hace? Fíjense, a los niños, y eso que están en otra cultura, que es la cultura oriental, a los niños de kinder, del jardín de niños, en China, los llevan a visitar empresas. Ahí van los chavalitos, así como nosotros los llevamos al parque, ¿verdad? ¿Sí? A que le den de vuelta son un redondel o se suban a un columpio. A estos chavalitos los llevan a visitar empresas y les dan una tarea específica que ellos tienen que encontrar en la empresa y van a ver qué cosa hacen. Resulta que les dicen, a ver, tú te vas te vas a memorizar las palancas. Las palancas. Tú te vas a memorizar los tornillos. Tú te vas a memorizar ta. Y así les dan las descripciones genéricas de elementos que componen la infraestructura de la empresa. Y entonces entran los chavalitos, ¿verdad? Van muy contentos, etcétera, etcétera. Y entonces un chavalito de estos, cuando le tocó memorizar un volante, ¿verdad? Entonces él ve el volante y los chavalitos tienen una memoria preciosa. Ya. Y aquí se trae el volante. Y luego si ve otro, ¡pum!, se lo trae aquí. Cuando salen de la empresa, les dan un lápiz y un papel blanco, en blanco. Y les dicen, ahora dibújanos la palanca, ¿verdad?, que viste, el volante que viste, la forma de los tornillos que viste, dibújalos. Y ahí los chavalitos se ponen a dibujar. Toman toda esa información, la acopian, la meten a sus algoritmos, a sus computadoras, y con eso hacen diseños de empresas, ¿sí? Tomando la memoria de la mente del niño. Ahora, esto es un buen uso o un mal uso.
No me interesa en este momento discutir si esto es robo empresarial o robo intelectual. No vamos a detenernos en eso. Simplemente vemos que hay un programa específico dentro de los modelos educativos para educar la memoria. Y que después se utilice, ese es otro asunto, que lo podemos discutir con 20 cafés, si ustedes quieren. ¿Okay? Pero de que hay programas para educar la memoria, claro que hay programas para educar. Lo mismo sucede con la imaginación. Yo les decía a mis estudiantes una vez, ustedes se pueden imaginar la colonia en donde viven sin bardas que separen una casa de otra. Me decía, no, Rafa, eso es imposible. ¿Cómo va a ser imposible? No, pues es que nosotros necesitamos una barda para delimitar nuestra propiedad. Y entonces mi pregunta es, oigan, ¿que ninguno de ustedes ha salido ahí del barrio en el que nació? ¿No ha visto una película de cómo viven en los suburbios en Estados Unidos, cómo viven en Holanda, cómo viven en Dinamarca, cómo viven en Escocia? O sea, ahí no hay bardas que dividan las casas. Si bien hay algún seto, ¿verdad? Algún seto que en invierno se llena de nieve, ¿no? Y se seca, y en primavera, pues vuelve a florecer. Pero ¿qué nos pasa? Que como no hemos sido educados para imaginar, pues no podemos pensarnos más allá de lo que hemos visto toda la vida, ¿ya? Y entonces yo vi que mi papá tenía una casa y en esa casa tenía un sillón y entonces mi anhelo en la vida es tener una casa en donde tenga yo un sillón para sentarme como mi papá se sentaba cuando ya tenía 90 años. Y ahí, bueno, y ahí vamos replicando los modelos, ¿no? ¿Sí? Y mi padre siempre fue el mismo empleado de la misma empresa y entonces, entonces yo, mi sueño en la vida es ser el empleado de la misma empresa para que un día me jubile. Es decir, y vemos que no hay imaginación, que si hoy le llaman emprender o que ese es otro tema, ¿verdad? Pero es una falta de educación en los sentidos externos. No se diga en el sentido común y en estimativa, ¿no? O sea, nos la pasamos sorprendiéndonos de lo que nos pasa cuando nos hacemos colectivos, porque pues hemos perdido el sentido común y creemos que nuestra forma de ver el mundo es la única, ¿no? Entonces, fíjense todas las implicaciones antropológicas que esto tiene. Vámonos a la clínica. En la clínica, si yo no he sido educado en los sentidos internos, perdón, en la memoria, en la imaginación, en la estimativa, en el sentido común, ¿ya? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que cuando te escucho a ti decirme que si me tomo la medicina que me está recetando voy a estar mejor, no me puedo imaginar mejor? No recuerdo qué es vivir sin dolor. Entonces yo llego con dolor, te veo y me quedo con el dolor. No sé qué significa que no me duela el codo. No sé qué significa que no me duela el hombro. No sé qué significa que no me duela la espalda. No sé qué significa que no me duela la cabeza. No me puedo imaginar sin dolor. Es más, cuando me imagino sin dolor, no me imagino yo mismo. Ese es nuestro pueblo. Tenemos un pueblo enfermo, totalmente enfermo, no una sociedad enferma. Eso queda por más decirlo, ¿ah? Unas patologías, unas sociopatías impresionantes, ¿no? No, un pueblo con sus cuerpos enfermos, ¿no? Enfermos. Un día estábamos caminando en Querétaro, ¿sí? Querétaro, pero en un pueblito allí, se llama Bernal, donde está la peña de Bernal. Y vamos caminando con mi esposa y le digo, oye, hacen unas gorditas ahí, de esas que los cardiólogos no recomiendan nunca, ¿verdad? Muy sabrosas, ¿no?
Y entonces le digo a mi esposa, oye, vamos a comernos una gordita de estas. Y entonces vi a la persona que estaba pues haciendo las gorditas y poniéndolas en el comal. Y le digo a mi esposa, ¿cuántos años le calculas a esta mujer? Dice Rafa, no tiene más de 19 años. No puede ser, no puede ser. Yo le calculé 45. O sea, y no estamos hablando de cuerpos eh, que su naturaleza, su bioquímica, les ha dado una complejidad natural, ¿verdad? Un, 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 un espectro de algún síndrome. No, 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 no. Estamos hablando de, de seres humanos fuertes, de trabajo, no porque los otros no lo sean, ¿no? Sino, pues, qué sé yo. Ya, caer en explicaciones es redondear las cosas, ¿no? Somos un pueblo, somos un pueblo definitivamente, o no sé si definitivamente, pero hasta donde se ve que no ha sido educado más que en la evidencia del hábito cotidiano. Pero que ese hábito cotidiano, ¿verdad? Yo así he comido toda mi vida, así voy a seguir comiendo. Así comieron mis padres y se murieron a los 80 años. Yo voy a seguir comiendo así y me voy a morir a los 75. Total, a mí que me importa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En esta mentalidad, ¿no? En esta mentalidad de hábitos, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya los dolores no los soportamos y llegamos al consultorio, al mundo clínico, ¿verdad? Pues las pastillas no son la alternativa, los medicamentos no son la alternativa para mi salud, sino los medicamentos son parte de mis propios hábitos. Es decir, el paciente se devora desde sus hábitos las formas clínicas que no son, en su mayoría, las más adecuadas. Como por ejemplo, orden, como por ejemplo, cuidado, como por ejemplo, un poco de sobriedad, ¿ya? Como por ejemplo, qué sé yo, cualquier cosa que apunte hacia el tema de la virtud, pues nosotros lo dejamos en lo que estamos acostumbrados. No buscamos una ética de la salud, una ética de nuestra salud, sino vivimos en esa moral que a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y en la que nuestro cuerpo, pues todo maltrecho, ahí va caminando, ¿no? Bueno, todo esto, un poco para que les sepa el café que se acaban de tomar, ¿verdad? Pero todo esto porque este es solo uno de los rieles del mundo clínico. Por eso los teóricos, ¿verdad? Que plantearon el concepto de la virtud, cuando el concepto de la virtud de la inteligencia es la prudencia, la virtud de la voluntad es la justicia, la voluntad de los apetitos son la templanza y la fortaleza, ¿no? Ahí les dejo, son las virtudes cardinales, ¿no? Son 4. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. ¿A dónde está todo eso hoy en nosotros? Pues yo no lo veo en ningún lado, ¿verdad? Yo no lo veo en ningún lado. Es decir, eh, hoy en día, ¿quién pretende ser templado? ¿Verdad? Voy a tocar un tema, hay 2 mujeres aquí, 3 mujeres, Adrián, ¿verdad? Un tema muy delicado en términos de género, ¿no? Les decía yo el otro día a un grupo de amigos ginecólogos y ginecólogas, decía yo, oigan, ya bájenle a sus cesáreas, güey. O sea, ya bájenle a las cesáreas. O sea, cualquier cosita, ya están ustedes con
el escapelo en las manos para abrir, bájenle tantito. O sea, yo le pregunto a mis alumnos, levanten la mano los que nacieron por cesárea. En los salones de clase, en mis salones de clase, el 85%, cuando menos, nacieron por cesárea, y los que no nacieron por cesárea fue porque se les adelantó la criatura, ¿verdad? Y me contestan, Rafa, es que no somos nosotros. ¿Cómo no van a ser ustedes si ustedes son los que tienen el cuchillo en las manos? No, Rafa, no somos nosotros. O sea, a nosotros nos lo piden. ¿Sabe qué, doctor? Solamente que yo no quiero tener dolores para pasar por el proceso de encuentro con mi bebé en forma natural. Entonces, pues, cesárea, ¿verdad? Bueno, pues, es decir, ¿dónde están hoy en día estas virtudes de aquellos años de los griegos? ¿Dónde están estas virtudes de aquellos años de los medievales? ¿Dónde están esto? Todo esto no, no se da hoy en día. No se da, ¿verdad? No sé si tengamos alguna pregunta, alguna reflexión, algo sobre esto tan fuerte que acabo de mencionar. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a venir el otro riel. Este riel del que estamos hablando se fue desmoronando, ¿verdad? Se fue desmoronando. Por eso es que la cultura occidental está así media chueca a ratos, ¿verdad? Porque pues uno de los rieles se fue desmoronando y luego afectó al otro. El otro riel es el riel de la modernidad. Este riel de la modernidad no va a empezar afirmando como lo hicieron los clásicos, ¿sí? Grecorromanos y judeocristianos, no va a empezar afirmando la virtud, no va a empezar afirmando la definición, ¿sí? Sino este otro riel va a empezar afirmando la descripción de lo que somos, no la definición de lo que somos. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahorita, los próximos 15, 20 minutos. Es decir, antes tú podías definir, hoy solo puedes describir. ¿Cuál es la diferencia entre definir y describir? Que la definición acata a una esencia de las cosas. La descripción narra los fenómenos de las cosas. La definición te dice lo que son las cosas. La descripción te describe, disculpen lo redundante, ¿verdad? La descripción te narra, te cuenta, te hace una narrativa, ¿verdad? De los fenómenos de las cosas, de los fenómenos de las cosas. Son dos rieles de la misma cultura, dos formas de ver el mundo totalmente diferentes. Voy a poner el ejemplo más fuerte. El ejemplo más fuerte es, en la tradición, ¿sí? En la corriente de la inteligencia, la voluntad y los apetitos, allí, cuando alguien no entiende, el que no entiende eres tú. Cuando alguien no quiere, el que no quiere eres tú. Cuando alguien no puede, el que no puede eres tú. Punto. ¿Ya? No hay más. Es una definición. O sea, lo que pasa es que Rafa no entendió que la sesión era
de 5 horas. Y entonces a la hora se fue. No entendió. ¿Quién no entendió? Rafa fue el que no entendió. Es que Rafa no quiso quedarse las 5 horas. ¿Quién fue el que no quiso quedarse? Rafa fue el que no quiso quedarse. Es que Rafa no pudo estar. ¿Y quién no pudo estar? Rafa. Todo esto que hablaba de esa persona singular que tenía que asumir su responsabilidad de lo que entendía, su responsabilidad de lo que quería y su responsabilidad de lo que podía, todo eso se hizo un papel así y se fue al caño, al bote de la basura, ¿ya? Hoy en día tú le preguntas a un estudiante de las mejores universidades del país, ¿verdad? De los que van a dirigir el mundo público privado de este país. Tú les preguntas que están en las aulas ahorita. Oye, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? O sea, tenías examen hoy. Y te contesta, es que me quedé dormido. Se acabó, se acabó. Se acercan y te dicen, Rafa, fíjate que estoy un poco cansado. Hijo, tienes 17 años. ¿De qué estás cansado? No, es que estoy cansado. Ya hablé con mis papás y me voy a tomar un año sabático. Güey, tienes 17 años, güey. Estás en segundo semestre de carrera, güey. Te vas a tomar un año sabático. ¿De qué? Y bueno, como uno se ha vuelto bastante plástico, dúctil y tantas cosas, ¿y qué vas a hacer en ese año sabático? Todavía no lo tengo claro. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tienes un Mercedes-Benz, tienes un BMW, ¿verdad? Déjalo un año ahí en la cochera. Ahí déjalo un año. Ahí está bien. En su año sabático, tu Mercedes-Benz, tu BMW o cualquier carro. Déjalo un año. ¿Sí? Nada más que dentro de un año, cuando lo quieras encender, no enciende. Cuando quieras que ruede, las llantas están bajas. ¿Sí? Y cuando lo menos que te puedas, que esté todo empolvado. ¿Ya? Y bueno, pues les echas un manguerazo encima y se le quita el polvo. Parece ser. Bueno, ese ser humano, ese ser humano virtuoso tuvo un cambio enorme, ¿verdad? Y fue precisamente la llegada de la modernidad. Hoy no nos interesa si lo que tenemos enfrente es o no es una persona. No nos interesa. Hoy por hoy no nos interesa si esa persona tiene o no tiene virtudes. No nos interesa. Lo único que nos interesa es que esa cosa que se parece a mí haga lo que tiene que hacer porque yo se lo mandé. Se acabó. No hay más. O sea, vivimos una sociedad, ¿verdad? Vivimos un mundo en donde el valor central de la persona está totalmente dislocado, totalmente dislocado. ¿Ya? Con ello surgieron otras cosas maravillosas. Voy a cambiar el tono de la reflexión, ¿ya? No es que yo esté enojado, ni que sea negativo, ni que hoy haya amanecido con una nube negra arriba. No, no, vamos a cambiar el tono de la conversación. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en el siglo XVII es que se empezó a abusar de aquel que tenía hábitos. Se empezó a abusar de aquel que tenía virtudes. ¿Y quién empezó a abusar de aquel que tenía hábitos y tenía virtudes? El que tenía el poder.
Y entonces había que rescatar ahora al virtuoso del trato o maltrato que le daban las estructuras de poder, ¿verdad? Un día estando con unos amigos en un congreso de filosofía en Cartagena de Indias, un lugar que les recomiendo visitar, un lugar hermosísimo en Colombia, Cartagena de Indias. Estábamos cenando ahí una pizza, ¿verdad? Con una copilla de vino, en uno de estos callejones, ¿ya? Donde ponen mesitas, un restaurante que pone mesitas ahí en el callejón, y nosotros estábamos junto a una puerta labrada de aproximadamente unos, pues, ¿qué serían? Como unos 6 metros de ancho, unos 6 metros de ancho, no de grosor, sino de ancho, ¿verdad? Ya, con sus dos, ¿no? Y de unos fácil, fácil de unos 6 metros, 7 metros, cuando menos, de altura. Toda labrada, toda labrada. Una cosa hermosísima, un portón hermosísimo. Y creo que me estoy quedando chico con la altura. Portón hermosísimo. Y les decía yo a mis colegas, qué increíble que en esta misma época, en esta mismísima época, cuando las manos del hombre hacían estos trabajos, en esta misma época, el dueño de esta casa, el dueño de este portón, era también el dueño de los humanos que hacían estos trabajos. Qué increíble, ¿verdad? Que hubo una época en la historia de la cultura, ¿ya? En donde manifestamos de una manera artística la belleza, ¿verdad? La manifestamos, la elaboramos de una manera increíble y a la par manteníamos las relaciones humanas más precarias, ¿sí? Que eran relaciones de esclavitud, que eran relaciones de sometimiento, ¿no? ¿Sí? Siempre se ha dicho, el gran Paulo Freire lo dijo mucho tiempo allá en Brasil, ¿verdad? Que es un gran educador. Paulo Freire decía que no hay peor explotador que el que ha sido explotado, ¿sí? O sea, en los tiempos de las haciendas, depender, ser esclavo de un hacendado era algo muy difícil, pero el trato del capataz era brutal, ¿verdad? Y el capataz, pues era ese punto intermedio, ¿no? Carente de virtud, ¿no? Lleno de violencia para poder, pues, hacer que el otro cumpliera con su trabajo, ¿no? Porque pues era propiedad del dueño de la hacienda. Bueno, eso, eso destruyó completamente esos modelos sociales, rompieron, destruyeron estructuralmente el modelo clásico de virtud, porque la virtud se quedó en los excelsos, hoy se llama excelencia, ¿verdad? En los, en los, en los virtuosos. Y los virtuosos eran los que pertenecían a una clase, no. ¿Cuándo has oído hablar de la virtud del esclavo? ¿Ya? Sin embargo, sí se habla de la virtud del que tiene el poder, ¿no? ¿Sí? Hoy en día también eso está en una brutal decadencia, ¿verdad? O sea, hoy en día ya la ausencia de la virtud del esclavo ya alcanzó a la aparente virtud de quien tiene el poder. Ahí la llevan, ¿no? Ahí la llevan. Pero bueno, quitando este humor negro, nace una nueva corriente de pensamiento, que va a ser la modernidad. Esta nueva corriente de pensamiento va a surgir porque alguien se hizo una pregunta que es a la que vamos a ir en el minuto que sigue, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que se hizo un filósofo matemático, un matemático filósofo? Ahí se lo pelean entre los matemáticos y los filósofos,
Los filósofos decíamos que es más filósofo que matemático, los matemáticos decían que es más matemático que filósofo, ¿eh? Ahí se lo disputan, ahorita hablamos de él, ¿no? Pero antes de ir allá, quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna reflexión, algo que quiera mencionar. Irene, nada Sí. más una cosa, reparte de esta virtud es porque al final dentro del modelo no se están llenando o sea, un esclavo no puede pensar en hacer todas estas reflexiones cuando sus propias necesidades básicas no están Claro, satisfechas, ¿no? claro, Irene, Ok. claro, claro, claro. Te voy a decir algo, yo siempre he dicho que a Porfirio Díaz lo único que le faltó fue una secretaría, ¿sí?, del bienestar. O sea, si Porfirio Díaz hubiera tenido una secretaría del bienestar, este, no hubiera habido revolución, ¿ya? Es decir, el problema central, mi estimada Irene, en este país y en muchos países ha sido la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza no solamente material, la distribución de la riqueza intelectual, la distribución de la riqueza volitiva en términos de justicia social, la distribución de la riqueza en términos de apetitos, como tú lo acabas de decir, ¿ya? Es decir, bajo los postulados de que el que no trabaja, que no coma, ese es un postulado de San Agustín, ¿no? El que no Sí. trabaja, que no coma. Pues sí, hijo de mi vida, pero, pues, digo, yo soy hijo, yo soy nieto de un mediero. Mi abuelo, mi nono, en Italia, era mediero. ¿Y qué cosa es un mediero? Un mediero es el que trabajaba la tierra que no era suya, ¿sí? Mi padre, que nació en 1905, me decía, era increíble, Rafa, ver a mi papá tomar las mejores uvas. Mi abuelo cultivaba uvas y mi papá pues, lo acompañaba, era su hijo, el mayor y el más pequeño, el más pequeño, el mayor más pequeño, ¿no? Sí, es decir, bueno, era un niño, quiero decir, pero era el mayor. Y era terrible, me decía, ver a mi papá cortar las mejores vides, las mejores uvas, ¿sí? Llenar la carreta e irle a entregar al dueño de la tierra que jamás había tocado la tierra, ¿sí? Las uvas más hermosas, ¿no? Esto, bueno, pues se queda en el alma, se va quedando en el alma, ¿no? Entonces, pues yo soy nieto de un mediero, ¿no? Este, ¿qué terminó pasando? Pues terminan inmigrando. O sea, ¿qué cosa hago yo aquí en Monterrey? Simplemente, simplemente porque mi padre, porque mi abuelo llegó a América y le tocó desembarcar en Veracruz, pudo haber desembarcado en cualquier otro lugar, en Porto Alegre o en cualquier otro lugar, ¿verdad? En Nueva York, pero desembarcaron en Veracruz, ahí se quedó, ¿ya? Y a trabajar toda la vida. Primero el abuelo, luego el padre, luego el hijo, y pues ya no llegamos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues ahí va la historia de la vida, ¿no? Ahí va la historia que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, ¿verdad? Entonces, mi estimada Irene, claro que tiene usted toda la razón. ¿A dónde había tiempo para la virtud? Si no había posibilidades ni para comer. Y así fueron siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Siglos y siglos y siglos. Claro que el modelo antropológico se cae. Y además, las fuertes diferencias sociales exacerban a determinadas clases, ¿sí? O sea, quien no come se va a las calles a gritar, ¿no? Que ha sido la historia de la humanidad occidental, sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan a nacer nuevos pensadores y nuevos pensamientos, ¿no? Y eso hace surgir primero la modernidad, ¿ya? Que es la caída. Haz de cuenta que el culmen de la tradición es el Renacimiento, pero el Renacimiento también
empieza a ser el quiebre, ¿verdad?, hacia la ilustración, y la ilustración obviamente está cargada aquí entre el Renacimiento y la Ilustración. Aquí están estos pensadores de los que vamos a hablar ahorita, que son los que hacen surgir un modelo moderno, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya deja de decirme que soy yo el que no entiende, ya deja de decirme que soy yo el que no quiere, y ya deja de decirme que soy yo el que no puede. O sea, yo no entiendo por tus estructuras, yo no puedo por tus estructuras, yo no quiero por tus estructuras. O sea, el problema no soy yo, el problema son tus estructuras. Y entonces cambiamos de responsabilizar a la singularidad, al individuo, ¿verdad? Bueno, quito el concepto de individuo. A la singularidad, a la persona, la dejamos de responsabilizar y nos pasamos al siguiente modelo, al otro riel importantísimo, que es en el que vivimos hoy en día. O bueno, más bien, es el que estamos viendo derrumbarse hoy en día en muchísimas cosas, ¿no? ¿Ya? Que es precisamente la apuesta por la modernidad. ¿Ya? Ok, gracias. De nada, Irene, por favor. Muchas gracias a ti por la pregunta y por estar aquí. ¿Algún otro comentario, reflexión, etcétera, etcétera? Bueno, en el plano clínico, porque ustedes dirán, bueno, pues esto parece clasecitas de historia que no me interesan y además bastante cargadas de las emociones de Rafa, ¿no? Pero bueno, en el plano clínico, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Lo primero es que el principio de la vida física se va al caño. O sea, eso de que primero somos vida y después somos libertad se va al caño. ¿Por qué? Porque lo que ahora hay que defender no es la vida, porque la vida la tiene como dueño, ¿sí? El propietario. Ahora lo que hay que defender es la libertad. Y entonces empiezan todos los movimientos libertarios. Y para poder tener libertad, das la vida, ¿ok? Pero la vida la das por la libertad. O sea, a ti no te interesa la vida, te interesa la libertad. Y entonces el principio de bioética, el principio de la vida física, pues empieza a dejar de tener importancia antropológica. Hoy yo soy libre, yo soy libre. Y eso que te quede claro, ¿ya? Es decir, tú no eres mi dueño, ni tampoco quiero ser virtuoso. Lo que quiero es ser libre. Y viene junto el otro principio, que es el principio terapéutico, el principio de la totalidad de la persona. Y entonces nace el concepto de la autonomía, que es el que vamos a ver posteriormente en las sesiones allá del 27, ¿verdad? Y del 29. Entonces ahora soy una persona libre y autónoma. Libre y autónoma. Es decir, yo no dependo de ti porque soy un ser libre. Te vas a morir de hambre, no me importa, pero soy libre y tengo autonomía. ¿Ya? Llévate esto ahora a las calles aquí, en los movimientos de lo que quieras, ¿verdad? Hay quienes se cuelgan pañuelos verdes, ¿verdad? Y entonces defienden la libertad. Y hay quienes se cuelgan pañuelos blancos y entonces defienden la vida. Y ahí nos estamos agarrando a palos en las calles por si primero es la vida o primero es la libertad. Esto no lo van a resolver, no lo van a resolver ni agarrándose a palos, ni mentándose la madre, ni haciendo nuevas políticas públicas, ni un carajo. Esto es la cultura occidental. La cultura occidental tiene estas dos raíces. Habría que hacer un paliacate verde y blanco. Y entonces
podríamos sentarnos a la mesa. Mientras unos nos pongamos los pañuelos blancos y otros nos pongamos los pañuelos verdes, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. ¿Qué fue lo que se fue al caño? No solamente el principio de la vida física. Lo que se fue al caño, ¿sí?, fue el principio terapéutico. Y entonces, ¿por qué se fue al caño el principio terapéutico? Porque nació allí algo que es valiosísimo hoy en día y que es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado, a eso le voy a dedicar bastante tiempo la próxima sesión, el consentimiento informado está fundamentado en el principio de autonomía. Y entonces vean ustedes toda la maraña que tenemos ya ahorita. Por un lado cayéndose un sistema y por el otro lado emergiendo otro. ¿Cuál sistema se empieza a caer? El sistema de la virtud, el sistema del principio de la vida física, el sistema de la totalidad, de que el todo es mayor que la suma de las partes, la totalidad, el principio de totalidad, ¿verdad? Que sustenta el principio terapéutico. O sea, yo te voy a quitar al apéndice para salvarte a ti, ¿no? Sí, doctor, pero yo no te voy a firmar el consentimiento informado porque soy autónomo y yo no quiero que me quites mi apéndice. ¿Por qué? Porque mi apéndice y yo somos uno mismo, como dice el cantautor este, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, bueno, pues te mueres y se acabó. Se acabó. Oiga, es que se murió de una apendicitis y usted lo pudo haber operado. Pues sí, pero no me firmó el consentimiento informado. Yo respeté su autonomía, ¿ya? Y el ejercicio de su libertad. Oiga, pero es que el señor no entiende lo que es un apéndice. No, es que ese modelo ya no sirve. Oiga, es que es una injusticia lo que se acaba de hacer. Bueno, es que él quiso hacer eso, ¿ya? Oiga, es que usted debió de haberlo obligado. No, yo no voy a obligar a nadie. Yo no voy a obligar a nadie. O sea, ya no hay definición de persona. Estamos frente a un nuevo concepto que es el concepto de individuo. En el congreso este que les platicaba, del 39 aniversario del colegio, perdón, del colegio del Hospital Metropolitano, pues ya saben ustedes, quienes están alrededor de un hospital metropolitano, pues médicos, enfermeras, personal de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo peor que puedes hacer en esos congresos donde hay pura gente, que lo único que hace es salvar vidas humanas, invitar a un agente de filosofía. ¿Bien? Y entonces, bueno, pues el planteamiento fue exactamente el mismo que les estoy platicando a ustedes. Es decir, ustedes quieren poner al centro a la persona, ¿sí? Cuando la persona no puede estar en el centro porque ya se la llevó el caño. No se la llevó el río, se la llevó el caño. Ahora voy a buscarla ya donde el caño se junta con el mar, ¿verdad? ¿Sí? Para contaminar el mar, ve a buscar allá a la persona, a ver si la encuentras, pues primero ve si está viva. Y si está viva, pues hospitaliza, ¿no? ¿Ya? Primero. Y después, si la encuentras muerta, pues haz de autopsia. Y de lo único que te vas a enterar es que se murió, ¿sí? Porque su vida y su totalidad no fueron importantes. Nace, pues, nace la modernidad. Cuando yo estoy en estas reflexiones, siempre me hacen una pregunta. Entonces, Rafa, tenemos que regresar a las carretas. Yo nunca dije eso. Entonces, Rafa, vamos a parar el progreso. Yo nunca dije eso. ¿Ya? Yo lo único que dije es que el modelo antropológico en el que operábamos ya no opera y que hay un nuevo modelo antropológico. Ah, es que yo me quiero regresar al modelo antropológico anterior. Bueno, pues vete ahí con los menonitas, ¿ya? Súbete a una carreta, ponte a hacer quesos y se acabó, ¿no? Ya, ¿para qué tanto le buscas? O sea, es más, fíjense, hay un fenómeno bien interesante. Hay jóvenes, ¿verdad? Que están optando por
pues por irse a comunidades, a pueblos chicos, parejas, ¿no? Que le están apostando a todo asunto del orgánico. Hay todo un movimiento ahí, sí, muy curioso, ¿no? En fin, en fin. Yo ya, yo ya me quedé aquí en la modernidad, ¿verdad? Yo prefiero cuando termine esta sesión agarrar mi coche e ir a Costco o a Sam's y comprarme una cosa empacada y venir y meterla en microondas y comer. Yo ahí vivo, ¿verdad? Ahí vivo. Luego después, pues es que le dio, no sé, bueno, pues eso ya será otro asunto. Eso ya será otro asunto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que se hizo un filósofo matemático, ¿ya? Que, que volteó de cabeza el sistema antropológico y generó un nuevo sistema antropológico y una nueva bioética, ¿ya? Una nueva bioética. La pregunta que se hizo, y quiero que me escuchen los tres, la pregunta que se hizo fue, ¿qué es lo único de lo que no puedo dudar? Esa fue la pregunta que se hizo. Ni una más ni una menos. ¿Qué es lo único de lo que no puedo dudar? No sé si antes de que platiquemos de esto, alguna de ustedes quisiera enunciar algo. ¿Qué es lo único de lo que no puedo dudar? Piensa bien. Quien sea, pues. Mm, Yo diría que de mi existencia, pero me iría muy, muy allá. O sea, No, pero mi no, no. existencia es física también. O sea, me regreso otra vez al modelo Al modelo clásico. anterior, claro. Ajá, sí. No, no, fíjate que no estás, sí te fuiste muy allá, Irene, pero la pregunta que se hace este amigo, la pregunta que se hace, ¿qué es lo único no puedo dudar? Le va a dar como respuesta a tu pregunta. O sea, fíjate nada más, sí te fuiste más allá, pero te quedaste en la respuesta de la pregunta que él se hizo. O sea, no te fuiste tan allá como él se fue. ¿Qué es lo único que no puedo dudar? De mi existencia. Dices, a ver, de mi existencia, pues yo sí puedo dudar, ¿verdad? No puedo dudar de Dios. No, hombre, pues eso, los que nos gusta la teología nos la pasamos. Dicen que nadie le ha puesto más objeciones a la existencia de Dios que Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino hizo una de las obras, una de las catedrales teóricas más grandes, que fue la Suma Teológica, ¿no? Está llena de preguntas sobre la existencia de Dios. Claro que se puede dudar, ¿no? Yo no puedo dudar de que atrás de mí hay libros. No, hombre, pues claro que puedo dudar. Es más, yo me la paso dudando si atrás de los cuadritos blancos hay personas, ¿ya? Entonces, claro que podemos dudar, y claro que podemos dudar, y claro que podemos dudar, ¿sí? Ahora sigue la pregunta puesta sobre la mesa. ¿Qué es lo único de lo que no podemos dudar? Y entonces, el señor, el señor René Descartes, ¿verdad? El señor René Descartes es que se parece a D'Artagnan de los... ¿De qué es lo único de lo que no podemos dudar? No es que no quiera pasar a lo siguiente, ni que esté haciendo los silencios porque no sepa qué decir. Bueno, a veces sí, no sé qué decir, ¿verdad? Pero estoy haciendo los silencios para que ustedes tres le estén dando de vuelta. ¿De qué es lo único de lo que no podemos dudar? ¿De qué es lo único de lo que no podemos dudar? ¿Ya? Y entonces, pues la respuesta es esta.
Y ustedes me dirán, no es cierto, no puede ser esto. Ah, caramba, ya se salió el otro autor. Bueno, de lo único que no podemos dudar es de la duda, mis estimadas sirenas. Eso es de lo único que no podemos dudar. ¿Ya? ¿Y a dónde nos llevó eso? Eso nos llevó precisamente a la pregunta siguiente, que fue la que se planteó Irene, o a la respuesta que se planteó Irene. Irene dijo, ¿de qué es lo único de lo que no podemos dudar? Y dice Irene, de la existencia. Y entonces Descartes le dice a Irene, mira Irene, de lo único que no puedes dudar es de la duda. Y entonces, si dudas, piensas. Y si piensas, ¿en qué es lo primero en lo que piensas? En tu existencia. Entonces, Irene estaba ya en la tercera respuesta. ¿Ya? ¿Por qué no puedo dudar de mi existencia? Porque pienso. ¿Y por qué no puedo dudar de que pienso? Porque dudo. Porque y ¿Ya? porque existo. Claro, y entonces existe. Claro. Pero fíjate, mi estimada Irene, cómo no antecede la existencia a la duda, que era lo que sucedía en el modelo anterior. En el modelo anterior, sí, la existencia, la vida era primero. Aquí la vida no está en primer lugar. Aquí en primer lugar está la pregunta. O sea, porque yo puedo dudar de mi existencia, de la mía. Yo puedo dudar qué tan real soy. Yo puedo dudar si mi mundo de representaciones es o no es posible. Yo puedo dudar de que estoy en este mundo. Me dice Rafa, lo que pasa es que eso es patológico. No, eso es filosófico. Ah, yo lo veo un poco como primero, o sea, es como el tipo modelo onda particular. Al Ujú. final no puede haber una sin otra, pero existen los escenarios en donde dependiendo de a mayor masa, creo, la onda es menor y a menor masa la onda es mayor. Entonces, me imagino que pasa lo mismo, el pensar y existir, pero también en un plano físico, pero en un plano intelectual, ¿no? Claro, claro, totalmente de Ok. acuerdo contigo. Hermosa analogía, hermosa analogía. ¿Sí? Entonces, imagínate, vamos a seguir con tu analogía, que es muy fuerte. Imagínate la cantidad de masa contenida, reprimida, sometida y la poca energía que había ahí, ¿ya? Y entonces empieza a diluirse la masa, ¿sí? Y aumenta el nivel de energía. Este nivel de energía, siguiendo tu analogía, que es muy complicada, es, a mí no me interesa la masa, que analógicamente sería la vida. A mí lo que me interesa es la energía, que analógicamente sería la libertad. Usted fue la que nos metió en esto, ¿eh? Ok, Entonces, gracias. entonces, ahora a mí me interesa cuánta masa. No, ahora me interesa cuánta energía. Y entonces me dicen mis amigos físicos, ¿verdad? Rafa, es que tú no estás sentado sobre un sillón, estás sentado sobre las fuerzas moleculares que dan contención a eso que tú ves como sillón. Y yo le digo, ah, caramba. Y entonces, pues resulta que volteo para arriba, digo, el sillón no me importa porque de aquí me voy para el suelo, pero el suelo está igual. Y volteo para arriba y veo el techo y digo, ah, caramba, y esto no se me cae en la cabeza por la fuerza, no por la masa. Yo siempre pensé que era la masa la que estaba sosteniendo.
No, todo No, yo bien. todo bien. Muchas gracias. Perdón, esta cosa aquí. Fíjense que siempre me pasa a las 9 de la mañana los sábados. Fíjense que siempre cuando estoy en clase con ustedes o con otros compañeros o yo tomando algún curso, siempre algo sucede en el internet de esta casa los sábados a las 9 de la mañana. No sé si todos los días, porque no todos los días estoy hasta ahora. Bueno, seguimos entonces en nuestra reflexión, ¿verdad? Estábamos aquí en esta reflexión, en la de la duda, ¿verdad? Yo puedo dudar de todo, menos de que dudo, ¿sí? Y si dudo, pienso, y si pienso, existo. Y entonces nace el famoso cogito ergo sum. Piensa, luego existes, ¿ya? Pasamos de ser, fíjense nada más que fuerte, pasamos de ser una cosa que puede desarrollar su potencial y por ende hábitos y virtudes a hacer una res cogitans, es decir, una cosa que piensa. Fíjense qué fuerte. Pasamos en la concepción de lo que somos nosotros, de ser algo que tiene el potencial de ser más y trascender, a ser una cosa que piensa y se percata de sí misma. Es decir, el tema ya no es para allá, el tema ahora es para acá. O sea, a mí no me interesa la vida, me interesa mi libertad. Ahora no me interesa a mí el mundo, me interesan mis derechos. ¿Ya? Ahora no me interesa la clínica, me interesa que me firmes el consentimiento informado. Ahora no me interesa el conocimiento, la sabiduría, el principio terapéutico, el salvar la vida de las personas. Ahora lo que me interesa es que no me metas al bote, ¿verdad? A la cárcel. Ahora lo que me interesa es que me firmes el consentimiento informado. Ahora lo que me interesa es seguir un procedimiento, pero si en el procedimiento que yo sigo, que está establecido, protocolizado, en ese procedimiento, tú tienes un paro respiratorio, pues eres tú, no yo. ¿Eh? Tú me dijiste que te querías operar, tú me dijiste que te dolía, te dolía el famoso dolor, ¿cómo le llamaban? El dolor del costado, ¿verdad? ¿Ya? Tú llegaste aquí con un dolor del costado, ¿sí? Yo te ausculté, vi que tenías un tema de apendicitis, ¿verdad? Pues me firmaste el consentimiento de que te quitara el apéndice, nada más que, pues allí no estaba a nivel de apendicitis, estaba a nivel de peritonitis, entonces estabas todo contaminado, ¿verdad? Y bueno, pues yo me hice cargo de la parte, ¿ya? Pero pues ya estabas todo contaminado, hubo un problema ahí de, de sepsis, pues, y entonces, pues te moriste y se acabó. Pero yo no me equivoqué en uno de los pasos del proceso ni del procedimiento, ¿no? Está perfectamente protocolizado todo. Entonces, en el uso de tu libertad, pues tú pusiste la carne en el asador, ¿no? Se acabó. ¿Dónde está el problema, no? ¿Dónde está el tema? El concepto de la clínica cambia radicalmente, cambia radicalmente. Vean ustedes lo que propone Descartes, ya, pues, ¿cómo decirlo? Una vez construido el concepto de la duda metódica, ¿verdad? Lo que va a construir Descartes después de la duda metódica, después del famoso cogito ergo sum, pues va a ser precisamente
el discurso del método para conducir bien la propia razón y para buscar la verdad en las ciencias. El señor René Descartes se asegura un nuevo método para poder llegar al saber seguro. Este librito ustedes lo googlean allí, el discurso del método de René Descartes, y se lo pueden leer y lo van a disfrutar profundamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos que establece Descartes en este discurso? El primero, no deberás aceptar jamás las cosas sin antes conocer como evidencia que así fue. Aquí es en donde nace el concepto de evidencia. ¿Y qué es la evidencia? La evidencia es lo que se ve, nada más. Esa es la evidencia. La evidencia está validada por el acto del sentido externo de la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Ahí está el marco. Oye, es que yo recuerdo que a mí no me interesa. Oye, es que yo imagino que a mí no me interesa. Es que yo distingo que no me interesa. Es que yo estimo que no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que vemos. Por eso, ya los escucho menos hablar de eso. Ahora traen la moda de la persona, ¿verdad? Es la modita que traen aquí, al menos en Monterrey. ¿No? Que la persona y que es centrado en la persona y que etcétera, etcétera, etcétera. Primero hay que ver qué cosa es la persona, ¿no? Para empezar. Pero bueno, ese es otro tema. Esas son discusiones. Esos, como diría mi compadre, son pleitos académicos, ¿verdad? Que no venimos al caso ahorita. Pero durante algún tiempo, no sé, hace 8 o 10 años, traían la moda esta de la medicina basada en evidencias. Y yo decía, mira qué interesante estos amigos. Pues, ¿por qué? Pues porque son instituciones modernas. Toda institución moderna le apuesta a la evidencia. Hoy en día es la palabra más usada, no en el ámbito económico, político o ético, en el ámbito educativo. Me tienes que dar evidencias de tal cosa, me tienes que dar evidencias de tal cosa, me tienes que dar evidencias de tal cosa. ¿Y qué cosas son las evidencias, mis queridos amigos? Son rúbricas para hacer checklists. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia. Entonces tú me das un documento, ya tengo la evidencia, y entonces yo tengo un instrumento junto con donde palomeo una serie de variables y veo si tienes las variables, en qué porcentaje las tienes, y en ese porcentaje la evidencia es evidencia. ¿De qué? De algo. ¿Qué aprendiste? A mí no me importa. Yo tengo la evidencia de que te puedo hacer un checklist. Se acabó. Y entonces, no deberás aceptar jamás las cosas sin antes conocer con evidencia que sí fueron. Segundo punto, debes dividir cada uno de los problemas en muchas partes para una mejor respuesta. Es decir, aquí está la evidencia que tú me diste, ¿verdad? No sé si aprendiste o no, pero aquí está la evidencia que tú me diste. Y con esta evidencia, entonces yo lo que hago es que digo, a ver, en forma sí cumplió, en contenido sí cumplió, en estructura sí cumplió, sí cumplió, en aplicación sí cumplió. Entonces, bueno, pues ya tengo las 4 variables, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues ya tu evidencia es válida, porque tiene forma, contenido, estructura y chalala, 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 ¿no? Debes ordenar tus ideas desde las más sencillas hasta las más complicadas. O sea, lo más sencillo, pues, según lo que muestra tu evidencia, porque qué cosa es lo más sencillo y qué es lo más complicado, pero lo más sencillo es lo que muestra, lo más sencillo es aquello que se muestra más evidente y lo más complicado es aquello que se muestra menos evidente. ¿Ya? Nada más, no puedo decir más, ¿no? Y luego la siguiente,
Pues el checklist del que estoy hablando, ¿no? Haz un checklist y ves que todo el problema, ¿sí? Todo el problema. Ah, tengo dudas de si tiene estructura. No, pues sí, sí tiene. Ah, tengo dudas de que si tiene contenido. No, pues sí tiene. Ah, tengo dudas de que si tiene forma. Sí, sí tiene. Ah, tengo dudas de si tiene referencia. Sí, sí tiene. Sí. Y con eso, bueno, esto ahorita les platico de esto, ¿verdad? Con estos 4 pasitos del discurso del método, se elabora, se construye lo que tiempo después será el método científico. Me detengo ahí tantito, vamos a entrar al mundo clínico. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna reflexión? Yo sí, o sea que primero, o sea, es que siempre he pensado que el método científico fue primero porque viene pues desde siempre. Bueno, al fin eso es lo que he entendido. O sea, como que el método científico ya estaba antes de esto, ¿no? O cómo se complementa. Es lo que no entendí. Fíjate, Irene, investigar, investigar viene de seguir el vestigio. ¿Sí? Investigar es ir dentro del vestigio. Un vestigio, un vestigio es como una huella. Entonces, ese era el tema antes de la modernidad. Antes de la modernidad se investigaba porque se iba dentro del vestigio, pero el vestigio solo te daba algunos datos, porque una huella no es el pie. A ver, una huella no es el que está pisando. Una huella es el que pisó. Entonces, la investigación siempre estaba en el pasado y siempre estaba sin evidencias. Es decir, cuando a ver, Galileo. ¿Galileo qué hace? Galileo se mete en un cuarto oscuro, se pasa ahí un día completo, ¿verdad? Y entonces, por un hoyito, después de haber vivido todo un proceso de dilatación de sus pupilas, ¿verdad? ¿Sí? Está allí y entonces él con sus ojos, por el hoyito ese de ese cuarto oscuro, ¿verdad? Logra ver algo en la luna que antes nadie había logrado. Ahora el tema es cómo le creían. Y entonces, ¿qué es de lo que él habla? Él habla de lo que vio que nadie vio. Y así se hacía ciencia antes, Irene. Así se hacía ciencia. Te voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho. En la Universidad de Padua, eh, los estudiantes de medicina tenían que aprender medicina sin cuerpos humanos, ¿ya? Porque los cuerpos humanos tenían una dignidad y no podían ser utilizados. De hecho, el Leonardo da Vinci lo que hacía era que se iba a los panteones y se robaba los cuerpos para ver cómo estaban construidas las estructuras anatómicas y luego esas eran las que él pintaba. O sea, las musculaturas de los cuerpos, de las obras de Leonardo da Vinci, ¿sí? Están inspiradas no en su mente, sino están tomadas de los muertos que se robó de los panteones. ¿Ah? Bueno, lo mismo le pasaba a los médicos en Padua. Estamos hablando en Florencia. Lo mismo le pasaba a los muertos en Padua. ¿Sí? Es decir, no podían ser utilizados para aprender medicina. Y entonces, allí mismo en la Universidad de Padua,
tienen una vitrina con 5 o 6 cráneos, ¿verdad? 5 o 6 cráneos y algunos huesos. Y le preguntaba yo al amigo de la universidad con el que nos acompañamos, qué cosa eran esas cabezas, ¿no? Y me dijo, es que Rafa, son los cráneos de los profesores que enseñaron en la universidad. Y dije, yo, caramba, esto sí está interesante, ¿verdad? Sí. Y me dice, no, no, lo que pasa es que un profesor de medicina en la época renacentista, cuando moría, donaba su cuerpo, regalaba su cuerpo a la universidad para que los estudiantes aprendieran. Entonces, los profesores enseñaban vivos y después enseñaban muertos. O sea, es la única universidad en el mundo en donde un profesor muerto ha enseñado. ¿Ya? Bueno, todo eso cambia. Todo eso cambia. ¿Y por qué todo eso cambia? Porque ahora ya no es seguir el vestigio. Imagínate qué podían aprender los estudiantes de medicina, ¿sí? De un profesor muerto, ¿ya? Digo, si un profesor se murió a los, no sé cuántos años se moriría, a mi edad ya no estaban vivos, ¿no? Pero bueno, ya los cuerpos ya están bastante lastimados. Bueno, pues de esos cuerpos aprendían, ¿no? Y entonces viene todo este nuevo modelo de decir, hombre, ya, ¿cuál principio de la vida física? ¿Cuál totalidad, verdad? No, vámonos por las partes. Vámonos por las partes, no del todo a la parte, sino de la parte al todo. Y entonces lo que podemos ver es las cosas por partes. Yo te digo, mira, este librero que yo tengo atrás, ¿verdad? Sí. ¿Lo ves todo? Pues sí, Rafa, lo veo todo. A ver, ¿y de qué trata este? No, Rafa, pues no sé. Oye, ¿y este trata igual que este? ¿Y este trata igual que este? ¿Y este trata igual que este? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces, a ver, Rafa, pues sí, yo veo el librero, lo veo como todo, pero déjame ir a la parte. Ah, mira, este es sobre literatura renacentista. Ah, mira, este es sobre literatura moderna. Ah, mira, este es sobre poesía. Caramba, entonces, aunque están en un todo, la parte es la que define la cosa, no el todo. Y entonces empieza a cambiar la manera de pensar. Ya no nos interesa el principio terapéutico. No nos interesa, seamos honestos. Ya no nos interesa el principio de la vida física. ¿Ya? Ya no nos interesa el ejercicio de la libertad como responsabilidad de nuestros actos. Entonces, ahora, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Vamos para allá. Ahora nos interesa la autonomía, ahora nos interesa la no maleficencia, ahora nos interesa la beneficencia y nos interesa la justicia, que son los 4 principios de la corriente bioética principialista, así se llama. Principialista porque tiene principios. Y la otra se llamaba personalista porque estaba enfocada a la persona. ¿Y en qué principios está basada la bioética principialista? ¿En qué principios? Lo vuelvo a repetir, en la autonomía, en la justicia, en la no maleficencia y en la beneficencia. Bueno, y esos cuatro principios, ¿qué estructuran? Estructuran al hombre moderno, ¿verdad? Entonces, ahora lo que me interesa es que te des cuenta de que esos libros son míos, no tuyos. Y que si yo quiero, te los presto, si no, no. Porque tengo la libertad de hacer con lo mío lo que a mí me gusta. Eso es autonomía, ¿ya? Desde mis libros hasta mi cuerpo. Por eso es que yo tengo derecho a mi cuerpo. Ándale, pues.
Ya, te ponte tu pañuelo y agarra tu palo y te vas a encontrar enfrente con la otra, que eso es lo que me da más coraje y tristeza, que no es con el otro, es con la otra. ¿Ya? Te vas a topar enfrente con la otra, que también se puso su pañuelo y también se agarró su palo. ¿No? ¿Ya dónde vamos con esto? Esa es mi pregunta fundamental. ¿A dónde vamos con esto? Si fuéramos a algún lugar, ¿verdad? O sea, pero ya pasamos el siglo XX. El siglo XX fue el siglo en donde más sangre se derramó. Me decía mi padre es italiano, me decía, yo cuando niño vi en el norte de Italia, yo cuando niño vi bajar los ríos que eran azules y transparentes de color rojo. O sea, ya manchamos los ríos de sangre. ¿Qué tenemos en la cabeza en este siglo, por favor? Estamos en guerras por todos lados. Nos seguimos matando. Y nos seguimos matando porque unos ponen la libertad antecediendo la vida y otros ponen la vida antecediendo la libertad. Este es un tema occidental que hay que negociar en cada acto humano, en cada acto humano. Para allá vamos a ir en las próximas reflexiones, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo pasamos, Irene, de esa investigación que seguía el vestigio y que no estaba fundada en las evidencias a el mundo de las evidencias? Pues en primer lugar, porque nos dejaron de importar los sentidos internos. En segundo lugar, porque la virtud dejó de tener valor y dejó de tener valor para todos. Y porque empezaron a nacer, ¿sí? En nombre de yo soy una cosa que piensa, empezaron a nacer los derechos de cada individuo. Empiezan a nacer los derechos civiles y hoy los derechos humanos. Entonces, en nombre de los derechos humanos, yo tengo la libertad y la autonomía para decidir sobre mí. Esto obviamente impactó el mundo clínico de manera directa. ¿Ya? Entonces, hoy en día, tú recibes a alguien en el consultorio y le dices que se tiene que tomar una aspirina y te dice no. Y tú dices, no, porque tiene el principio de incomunicabilidad, que era lo que veíamos la vez pasada. No, te dijo no, porque él cree que va en contra de sus derechos. Se acabó. No hay más discusión. Dije hace un momento, antes hablábamos, antes hablábamos desde la definición. Hoy hablamos desde la descripción. Y tú le puedes preguntar, oiga, ¿por qué no? Y antes te decía, porque no entiendo, porque no quiero, porque no puedo. Hoy te dicen, porque no me gusta la aspirina porque es de color verde y a mí no me gusta el color verde. Entonces, deme usted un medicamento que me quite el dolor, pero que sea de color rojo, amarillo o azul, porque si me lo da verde, no lo quiero. Y tú dices, amigo, pues es que yo no diseñé el empaque de las aspirinas. Bueno, ese es su problema, doctor, no es mío. Yo no me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque soy libre de no tomarlo. Oiga, pero usted se va a enfermar peor, ¿verdad? No se le va a quitar el dolor de cabeza. No me importa, ¿sí? No me importa. Soy yo, ¿ya? Fíjense cuántas veces repetí yo. Aquí no solamente nace el concepto, el concepto de autonomía, no solamente van a ser el concepto ¿cómo se llama? De ir de la parte al todo, sino también van a ser el concepto del yo. O sea, Freud no es del siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Freud y todo el constructo que hace del yo, ¿verdad? Del inconsciente, del subconsciente, bueno, del consciente, del super yo y del ego, pues, del ello, ¿sí? Todo este tema, Freud lo va a poder elaborar gracias a que lo antecedió este matemático que dijo, yo soy una cosa que piensa.
Yo soy una res cogitans. ¿Dudas? ¿No? Y entonces, bueno, la cosa que piensa cuando ve las cosas. Nada más. Entonces, yo pienso que hay un vaso. Ah, sí, aquí está, ya lo vi, aquí está la evidencia, aquí está el vaso. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Listo, se acabó, ya. Anotado. Hay un vaso en la mesa. Punto. Yo pienso que hay una taza. ¿Sí? Aquí está la taza. Ahí está la taza. ¿Sí? Ahí está la evidencia. Anotado. Hay una taza. Y entonces, ¿qué hay en la mesa? En la mesa hay un vaso y hay una taza. ¿Ya? Siguiente pregunta. En la mesa hay un teléfono celular. ¿Ya? Entonces, aquí está el teléfono celular. ¿Listo? Anotado. En la mesa hay una canasta de cacahuates. Caramba, no veo ninguna canasta de cacahuates. ¿Ven? No hay canasta de cacahuates. ¿Ya? Anotado. No hay evidencia. ¿Sí? Oye, es que la canasta de cacahuates estaba abajo de la mesa. Ah, no, es que aquí dice sobre la mesa. Entonces el tema ya no es de definiciones, el tema es de descripciones. Ahora, lo que vemos de la realidad lo narramos y lo que narramos lo checamos como evidencia. Y así hacemos ciencia. Así es como se hace ciencia. Ese es el método científico. ¿Ya? El método científico está basado en evidencias. ¿Qué es lo que decimos algunos desde el área de la filosofía? Pues caramba, ¿quién se hace las preguntas? Yo. ¿Quién hace la tesis doctoral? Yo. ¿Quién elabora el protocolo? Yo. ¿Quién pone las variables? Yo. ¿Quién busca? Yo. ¿Quién encuentra? Yo. ¿Y qué encuentra? Las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Las que yo puse en el protocolo. O sea, una cosa es que sea investigador, una cosa es que sea científico y otra cosa es que sea bruto. O sea, yo no voy a poner variables, yo no voy a buscar variables que intuyo, al menos intuyo, que no voy a encontrar. Entonces digo, ah, caramba, si yo estoy hablando de estas partes, entonces voy a poner la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, ¿no? Y ya. Y luego digo, ah, es que va a haber relaciones entre la parte 4 y la parte 1. Y voy y busco las relaciones y así. Y entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es mostrar la evidencia de la relación entre las partes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, molestias, angustias, depresiones, ansiedades? Todo bien, muchas gracias. Oh, tranquilo. Muy bien, Iteli. Muy bien. Ya cuando iba yo en depresión, decía, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, unos minutitos más y les dejo en paz. Les dejo en paz. ¿Va? Y les agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí. Ahí tenemos entonces el discurso del método, ¿verdad? Sus 4 partes. Y entonces, ya, vean ustedes este esquema que parece medio tortuoso. Sí, sí lo ven, el esquema. ¿Sí, verdad? Sí, gracias. Sí. Vean ustedes este esquema. Este esquema. Lo vamos a seguir con las flechitas. Dice, Descartes, vámonos para este lado, primero, ¿ya? Y ya luego nos metemos con esto. Descartes se plantea problemas epistemológicos, es decir, se plantea problemas del conocimiento y supone la búsqueda de un conocimiento seguro, ¿ya? Y entonces garantiza este conocimiento seguro a través de la reflexión del cogito ergo sum. Puedo dudar de todo menos de que dudo, si dudo pienso y si pienso existe. Y eso respalda, ¿sí? Eso respalda y hace que se escape la duda. Y entonces lo que tenemos, al tener ese conocimiento seguro, es que mediante un método matemático, ¿cuál es el método matemático? Es ir de la parte al todo
en la búsqueda de las relaciones que nos permitan tener evidencia de un fenómeno. Punto. Tenemos principios indudables a través de esto, ¿verdad? Y con esto, pues, esto no afecta ni nuestra ética ni nuestra religión. Entonces, a mí, lo que encuentre fue lo que busqué, ¿ya? Ahora, si tú lo utilizas en contra de la humanidad, es asunto tuyo, ¿verdad? Yo lo único que hice fue encontrar un nuevo comportamiento en la naturaleza. ¿Cómo lo vas a utilizar tú, verdad? O sea, que se ahorque el que aventó la bomba atómica, ¿sí? Oppenheimer y Einstein no tienen por qué ahorcarse. Es más, Einstein con una cartita que le mandó al presidente de los Estados Unidos, se lavó las manos y se convirtió en el gran científico del siglo XX, ¿no? En donde le dijo, se está enriqueciendo el uranio, bla, 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 bla. Nuestros enemigos le están apostando a esto. Le recomiendo, señor presidente, que cree usted una oficina directamente desde la presidencia para que vigile, ¿sí?, las investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos sobre el enriquecimiento del uranio. Y con esto, chalala, chalala, chalala. Pero además necesitamos lana para seguir trabajando, porque si no, pues nos van a aventar una bomba en la cabeza a ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y entonces el señor presidente le aventó los millones de dólares a la investigación, ¿verdad? Einstein se lavó las manos, hicieron la bomba atómica, la treparon en un avión, ¿ya? La aventaron sobre Hiroshima una y sobre Nagasaki otra, porque eran dos bombas no iguales, diferentes, porque estaban haciendo un experimento científico para ver cuál tenía mayor impacto, ¿ya? Pero los señores ya se habían lavado, los señores científicos ya se habían lavado las manos. No había ningún problema, ningún problema. Entonces, ningún problema moral ni religioso, ¿ya? Y claro, un gran avance para el conocimiento y para la existencia de los que ganaron la guerra, desde luego, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen ustedes todo el tema de Descartes en la ruta epistemológica. Por el otro lado, que es la que me interesa a mí aquí platicar con ustedes. Si yo, fíjense bien, si yo soy, ¿sí?, una sustancia que piensa, si yo soy una sustancia, una res cogitans, res no es de vaca, sino res es de cosa, ¿ya? Si yo soy una cosa que piensa, ¿sí?, si yo me concibo como sujeto pensante, que tengo ideas que proceden bien de cuestiones preconceptuales, bien de cosas que se me han venido a la mente, bien de cosas que he visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la realidad? ¿Qué es la realidad? La realidad no es más que una extensión de mi yo. ¿Qué cosa es la ciencia? La ciencia es una investigación de mis concepciones teóricas. Yo fui yo de nuevo, ¿verdad? Fui el que pensó las variables. Yo fui el que las dividió. Yo fui el que fue a buscar en el fenómeno de las cosas, en la materia, en el fenómeno de las cosas, los comportamientos. Yo fui el que los vio. Yo fui el que los escribió. Yo soy el que hace ciencia. Yo soy el científico. ¿Ya? Yo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la realidad? Si yo soy la cosa que piensa, la realidad no es más que la cosa extensa de mí. Eso es todo. Para bajarle 2 rayitas al tono de esto, déjenme les platico una anécdota que a mí me fascinó. Es real esto, ¿eh? Es real.
En una compañía, una empresa, una compañía, ¿verdad? Tenían sus oficinas y en las oficinas había 20, bueno, 19, de hecho eran 19 eh, gerentes o directores o lo que ustedes quieran, ya, eran de estos lugares ahí de donde se toman decisiones. Y un jefe del cual dependían 19 personas. Y entonces, de momento, el jefe que estaba en turno, ahí el que estaba lo despiden del corporativo, lo despidieron, ¿verdad? Y ponen un nuevo jefe, que no era ninguno de los otros 19. Entonces, bueno, pues eso genera muchas cosas interesantes, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Cuando traen a alguien de afuera y cosas por el estilo. Bueno, y entonces este caballero habla con los 19 restantes y les dice, oigan, mis estimadas sirenes, lo que les digo. Les dijo, pídanme ustedes lo que quieran y para mañana lo van a tener. Que sea cuestión laboral, desde luego, ¿no? Pídanme lo que quieran y mañana lo van a tener. Y eso es para demostrarles que lo que yo decido se hace. Órale. Levantó la mano un pelado ahí, ¿ya? Y le dijo, mire, señor director, honestamente yo solamente le pediría un cajón para poder estacionar. Porque resulta que el estacionamiento donde nos estacionamos los 19 más usted 20, solo tiene 10 cajones. Entonces, yo le pido que me dé un cajón. Y el tipo contestó, mañana usted va a tener asignado su cajón. Y entonces empezaron a protestar todos los demás. Y dijeron, pues si él tiene su cajón de estacionamiento, también nosotros queremos nuestro cajón de estacionamiento. Y entonces el tipo dijo, yo para mañana le voy a asignar a cada uno de ustedes un cajón de estacionamiento. Bueno, llegó, bueno, él mismo, ¿sí? Bajó, bueno, mandó a traer, pues, no estaba ahí, ¿verdad? Mandó a traer al señor de mantenimiento, ¿no? Son unas oficinas así muy fresonas, el señor de mantenimiento, y entonces del mantenimiento de la empresa, y le dijo, me va a usted a construir 20 cajones aquí en este estacionamiento. Y entonces el amigo de mantenimiento le dijo, discúlpeme señor, pero no se puede. No se puede. Porque aquí solamente caben 10 cajones de estacionamientos, no 20. Y entonces el gerente le dijo, está usted despedido. Y efectivamente lo despidió. Y fue y se trajo al segundo de a bordo de mantenimiento. Y le dijo, me va usted a construir 20 cajones de estacionamiento. Y este otro se rascó la cabeza y le dijo, sí, cómo no, señor, ¿para cuándo los quiere usted? Y le dijo, para hoy en la tarde, señor, al mediodía ya los tiene usted. Dijo, ¿está seguro? Completamente seguro, señor. ¿Ya? Bueno, pues, si no, estás despedido. Al mediodía tiene usted los 20 cajones de estacionamiento. ¿Ya? Solamente cabían 10. ¿Ya? Y entonces baja el gerente al mediodía y se encuentra numerados 20 cajones de estacionamiento. Entonces lo que hizo este amigo fue que de un lado cabían 5 y del otro cabían 5. Y entonces le puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenía 10. Y luego lo que hizo fue que partió entre el 1 y el 2, el 11. Entre el 2 y el 3, el 12. Entre el 3 y el 4, el 13. Y así se las fue llevando. Y le cupieron los 20 cajones. ¿Ya? Es más, le cupieron hasta más. Se amplió un poquito más y le cupieron hasta más.
Y entonces los vio el gerente, vio que estaban los 20, juntó a su equipo y les dijo, a ti te toca el 1, a ti te toca el 2, a ti te toca el 3, a ti el 4, el 5, el 20, ¿ya? Y al otro día, pues era un desorden espantoso aquello, era un caos espantoso, ¿verdad? Porque cuando se estacionó el 1, pues obviamente el 11 y el 12 ya no cupo, ¿ah? Quedaban así. Y cuando se quería estacionar el 2, pues ya tampoco cupo. Era un desorden espantoso aquello. Y entonces le dijeron, oiga, lo que pasa es que esto es absurdo. Y dijo, usted me pidió un cajón de estacionamiento y yo se lo asigné. ¿Cuál es su cajón de estacionamiento? Pues el mío es el 3. Pues estaciónese. Pues no puedo porque en el 3, ¿verdad? Están que son 11, 12, el 12 y el 13. No quepo ahí, ¿no? Le dijo, bueno, ese es problema suyo. Yo le resolví el problema. Gracias por haberme soportado toda esta anécdota. Uno de los problemas más serios que tiene la modernidad es que el que toma las decisiones piensa que la realidad es una extensión de sí mismo. Ese es un problema. El otro día, dando clases en un doctorado, tocamos el tema de la ética de los animales. Y entonces, en la ética de los animales, pues están las 3 R's, ¿verdad? Y una de las R's es reducir. Y bueno, pues uno de los muchachos que estaba haciendo su protocolo de investigación, en la siguiente sesión, yo pregunté, oigan, la sesión anterior, ¿algún aprendizaje? Levantó la mano y me dijo, Rafa, pues yo estoy muy agradecido porque nunca había considerado la ética de los animales. Y ya logré reducir, en lugar de descabezar 80 ratoncitos, pues nada más voy a descabezar 20. Ah, caramba, ¿y cómo le hiciste para aplicar la ética de las 3 R's, verdad? Lo único que hice fue que en lugar de descabezar a los cerdos, modifiqué genéticamente la molécula y entonces eso hizo que mi experimentación bajara en el... No, espérate, güey, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, le estás salvando el pescuezo a 60 ratoncitos, pero me estás modificando la molécula, güey. ¿Y qué se implica la modificación de la molécula? ¿No? Es decir, nos damos mucha libertad para hacer muchas cosas, ¿no? O si quieren ustedes otro también bien intenso, ¿no? Cuando se pusieron de moda las células madre, que a algunos neurólogos les dio por inyectar células madre, ¿verdad? Y lo que estaban generando era hematomas en el cerebro. Y entonces la gente no se moría por lo que tenía, sino por el hematoma que le provocaban con la inyección de células madre. No, hemos hecho unas brutalidades impresionantes, ¿no? Impresionantes. Pero eso por citar algunas cosas. Vamos terminando. Ante esto, mis estimadas Irenes, ante esto, nace, ¿sí?, la gran discusión de estos 4 elementos. La autonomía, que va a dar prioridad al individuo en forma simétrica en las relaciones, la justicia que exige a la sociedad respeto e igualdad, la beneficencia que tiene que ver con el bien y el beneficio al paciente y la no maleficencia que matiza el daño o invasión al otro. ¿Ok? Con esto tenemos los 4 principios, ¿verdad? El principio de autonomía, ¿sí?, que significa que el enfermo goza de prioridad en la toma de decisiones en razón no de su virtud ni de un carajo de eso, sino en razón de sus derechos y obligaciones como individuo, ¿ya? Y que este principio guarda relación inmediata con el consentimiento informado, actual o potencialmente del enfermo, y que esto permite una relación más simétrica entre el médico y el paciente, alejando así el antiguo paternalismo médico. Ese es el principio que nació.
la autonomía. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Nace también el principio de justicia. No es que nazca la noción de justicia, nace en la bioética, a partir de la modernidad y del método científico, el principio de justicia entendida así, como en el acto médico, el tercer actor es la sociedad en la que el médico y el paciente se insertan. En ella todos los sujetos merecen el mismo respeto y deben reivindicar sus derechos y obligaciones. El individuo, sujeto, individuo, no persona, sujeto, individuo, frente a la condición humana, la salud y la equidad en la distribución de los recursos sanitarios. Y el principio de justicia refiere a la obligación de igualdad en los tratamientos y en lo que respecta, al Estado, a la equitativa distribución de los recursos en las cuestiones de sanidad, ¿no? Y luego está precisamente el principio de beneficencia, que tiene que ver con el compromiso de proporcionar beneficios a los demás, es decir, a hacer todo el bien al paciente, ¿ya? Y el de no maleficencia, que es el que nos obliga a no dañar a los demás, conocido como el famoso principio de, conocido como el primum non nocere, ¿verdad? Es un principio prioritario. Es decir, primero no dañar, beneficiar, respetar y ser igualitario y establecer una relación con el individuo de prioridad simétrica. Con esto, mis estimadas Irene Aguilar e Irene Barco, pues se construye el otro gran modelo de la bioética, la otra gran corriente ética. Y entonces tenemos por acá principio de la vida física, totalidad de la persona, libertad y responsabilidad, sociabilidad y sociabilidad y subsidiariedad. Los principios de la bioética personalista. Y de este otro lado, en los principios principialistas, así se llaman, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. Vamos a regresar, ¿sí? Vamos a regresar el día 27 y 29 a hablar sobre el tema de la autonomía, que va a ser el gran tema, ¿no? El gran tema. Porque termino. Tengo un minutito y termino. Porque frente a estos dos grandes rieles de la bioética, de la bioética personalista y de la bioética principialista, ¿sí? Se nos va a aparecer hace unos años la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿dónde quedó la autonomía del paciente? ¿Dónde quedó el consentimiento informado? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Qué significaba hacer el bien? ¿Qué significaba no dañar? Síguele del otro lado. ¿En qué residía el principio de la vida física? ¿Cómo le apostábamos a la totalidad de la persona si no sabíamos cuál era la parte que se estaba afectando? Y se nos estaban muriendo las gentes por kilos, por toneladas se nos estaban muriendo las gentes, ya en los hospitales y en las calles, ¿no? Y en el mundo. Y por el otro lado, pues, ¿cuál era el tema de la subsidiariedad y la sociabilidad? ¿Cuál era el tema del ejercicio de la libertad, ¿verdad? Y la responsabilidad. Es decir, los dos grandes modelos bioéticos, los dos grandes rieles, tanto la tradición judeocristiana, ¿ya? Como la tradición ilustrado racional, los dos grandes rieles temblaron y se nos estaba desmoronando, no los rieles, el tren completo.
pues con esto dejamos la gran interrogante ahora de qué hacer con la autonomía en la época actual. Pues muchas gracias por su paciencia, muy amables como siempre. Muchas gracias. Y pues nos vemos el día 27 y 29. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, No, buen día, Irene. hasta Excelente fin de luego. semana. Bye. Igualmente.